Vamos a desarrollar entonces el proceso de deslinde y amojonamiento. El proceso de deslinde y amojonamiento tiene como característica fundamental que esto es un proceso declarativo especial. Eso significa que tiene su propio trámite y sus propias condiciones. Detallémosle la competencia. De acuerdo con lo que establece el artículo 26 del Código General del Proceso, este proceso de deslinde y amojonamiento se determina por la cuantía por el avalúo catastral del predio del demandante. ¿Eso que me lleva a concluir? Me lleva a concluir que puede ser, según el artículo 25, de mínima, de menor o de mayor cuantía. Luego, entonces, es posible que sea competencia del juez civil municipal en única, del juez civil municipal en primera o del juez de circuito en primera instancia. Eso significa que podría ser, en el caso del juez civil municipal en primera y juez de circuito en primera, apelable la sentencia que se dicte o apelable un auto que desarrollaremos más adelante cuándo podría darse, o los autos que son apelables por su naturaleza. Bien, de acuerdo con el artículo 28 del Código General, sería entonces el numeral séptimo el aplicable, fuero real, privativo, lugar de ubicación del bien. Frente a la legitimación en la causa, diríamos que, de acuerdo con lo que establece la norma, por activa, titular del derecho real. Puede ser el propietario, el nudo propietario, el usufructuario, pero también señala la norma el poseedor que acredite, el poseedor material que acredite más de un año de posesión. Por pasiva, dice que deben vincularse a todos los titulares de derechos reales principales. Si estamos hablando de principales, entenderíamos que yo como demandante no tendría obligación de integrar litisconsorcio con un acreedor hipotecario, por ejemplo. Frente a requisitos especiales, la demanda debe acompañarla de un dictamen pericial, debe acompañarla de una certificación, certificado de tradición, tanto del predio demandante como el predio del demandado. El artículo 592 me habla de la medida cautelar. La medida cautelar de oficio se decreta por el juez en el auto admisorio y esa medida cautelar, al decretarse de oficio, entenderemos entonces que no hay lugar a caución. Artículo 592. Y frente a la pretensión, diríamos que la pretensión es declarativa, meramente declarativa, que el juez, mediante diligencia, detalle entonces la línea divisoria. Por ello llama de deslinde y amojonamiento. Los linderos los detalla a través de una línea divisoria. Que deslinde y que ponga mojones, que son los que establecen la línea divisoria. Ahora hablemos del demandado. Admitida la demanda, entonces, señalemos aquí está la demanda, a la cual se le hizo un estudio de admisibilidad y arrojó autoadmisorio. Del autoadmisorio de la demanda, que se notifica personalmente al demandado, se le va a correr traslado por 3 días. 3 días que, como ustedes lo saben, cuentan paralelos con el del término de ejecutoria. Entonces, si aquí decimos que hay traslado, aquí decimos que hay ejecutoria y cuentan paralelo. Característica importante de este proceso. Las excepciones previas
la transacción y la cosa juzgada se tramitan por recurso de reposición al auto admisorio de la demanda. Recurso de reposición que entonces recordemos que el artículo 318 señala que es alegar el recurso, es decir, interponer el recurso, constancia secretarial, traslado por 3 días y auto que resuelve. Auto que lo notifico en estado y que le voy a respetar término de ejecutoria. Muy bien. La interpretación que se le da al artículo 403 del Código, 402 del Código Penal del Proceso, que es el que reglamenta este punto, es que, pues, estamos hablando que las excepciones previas a la transacción y la cosa juzgada son las que se tramitan por recurso de reposición, pero nada impide que el demandado pueda formular otras excepciones de mérito. Lo que pasa es que si la norma no le señala un trámite distinto al que conocemos normal, pues entonces la resolvería en sentencia. Lo que está diciendo es que con respecto a esta excepción de mérito y a esta excepción de mérito, transacción y cosa juzgada, se van a resolver a través de recurso de reposición frente al auto admisorio de la demanda. También dentro del término del traslado puede incluso objetar el dictamen pericial, que sabemos que es uno de los requisitos de la demanda. El demandado puede perfectamente o adjuntar su propio dictamen como un medio de prueba, libertad de medio de prueba, recordemos, o puede objetar el dictamen pericial presentado por el demandante. Ahora, luego de que se surtan los trámites, es decir, aquí en este traslado se agotó y se agotaron todos los trámites de rigor, es decir, si de pronto objeta el dictamen pericial, pues entonces hay que ordenar, si aporta un dictamen pericial, hay que ordenar entonces el traslado, si formula otras excepciones, hay que correr traslado. Muy bien. Luego de vencidos y agotado estos trámites, entonces ya viene el auto que señala fecha de la diligencia de deslinde, fecha y hora. Auto que decreta, que es posible que decrete pruebas el juez. Decreto de pruebas, lo notifico en estado, término de ejecutoria y luego lo que tengo que esperar, ya esperaré, es la diligencia. Eso es una característica importante en este proceso, que la oralidad, el agotamiento propio y en sí mismo del deslinde se hace en diligencia de entrega, que se entiende por la mayoría de los tratadistas como una verdadera inspección judicial. En esta diligencia de entrega, entonces, vamos a señalarle cómo es el derrotero y qué puede ocurrir. En esta diligencia de entrega puede pasar lo siguiente. Estamos en plena diligencia. ¿Cómo empieza esa diligencia? El juez primero practica pruebas. ¿Cuáles? Dice la norma. Puede escuchar los testimonios de los que se encuentren presentes y que las partes los hayan llevado los testigos. Se acompañará entonces de los peritos. Puede entonces escuchar a los peritos y hará el análisis de los títulos que constituyen o que señalan los linderos. Entonces, esas pruebas son: analiza los títulos contentivos de los linderos, puede escuchar a los peritos, porque yo hablo de peritos. Inicialmente es uno, es el perito del demandante, pero si el demandado presenta su propio dictamen también,
puede entonces encontrarse con una diligencia con 2 peritos que los acompañe el juez y testimonios o declaración de terceros. Muy bien, debieron estar decretados. El juez perfectamente los puede decretar en esta misma audiencia antes de escucharlos. Practica. Luego entonces, como dice la norma, señala la línea divisoria. Listo. Pero también es posible que se presente que luego de practicadas las pruebas, encuentra el juez que no son colindantes. Si no son colindantes, el juez entonces dicta auto que da por terminado el proceso. Este auto declara improcedente el deslinde. Es el término que emplea la norma, improcedente el deslinde. Auto que se notifica en estrados, porque estamos en plena diligencia, recordemos, en estrados. Y recordemos que como este proceso puede ser de doble instancia, recordemos que si este auto da por terminado el proceso, pues porque declara improcedente el deslinde, ya no se va a continuar con la diligencia, pues entonces podría ser apelable. Recordemos por acá el artículo 321, numeral séptimo, para que lo tengamos presente. Ahora, esto es en caso de que una vez practicadas las pruebas se encuentre que no son colindantes. Pero analicemos, señala la línea divisoria porque encontró colindantes los previos. Entonces, en la diligencia, el juez señala la línea divisoria. ¿Luego de qué? De haber practicado las pruebas. Aquí pueden pasar 2 cosas. Una, que haya oposición. Esta palabra oposición es de una de las partes. ¿Oposición a qué? Al deslinde que hizo el juez. Y la otra es que no haya oposición. Desarrollamos esta que es más sencilla. No hay oposición. Entonces el juez dicta sentencia en la misma diligencia, la cual, como es en oralidad, entonces se notifica en estrados. Listo. Se dicta sentencia en la misma diligencia. ¿Qué ordena esa sentencia? Esa sentencia ordena, en primer lugar, ordenar la inscripción. O, término más técnico, registro de la sentencia. Porque tiene nuevos linderos. ¿Dónde se va a registrar? En cada una de los certificados de tradición y libertad de los 2 predios. Y ordena que se protocolice todo el expediente. Protocolizar el expediente completo. Muy bien. Esto lo tiene que saber la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, porque como modifica los linderos, esto se hace a través de instrumento público. Los linderos que se detallan es por escritura pública. Lógico es concluir que se necesita no solamente el registro de la sentencia, que es la tradición, sino también el título, que viene a ser la escritura pública de todo el expediente y que contiene los nuevos linderos. Pero ahora desarrollemos esta, ¿qué pasa si hay oposición? Esa es una de las características más importantes de este proceso. Si hay oposición, estamos en diligencia, recordemos, estamos en diligencia y hay oposición. Primero, tenga en cuenta que esa oposición es antes de dictar sentencia, porque si dicta sentencia, ¿qué oposición va a dar? Ya tendría que ser un proceso. Estamos en un proceso de primera instancia, pues ya lo que tiene que hacer es apelar. Pero la idea es que se está reglamentando en esta normativa, el Código General del Proceso está señalando que si usted se opone a los linderos establecidos
por el juez de la República en la diligencia de deslinde antes de que se dicte sentencia, entonces el juez, después de establecer la línea divisoria, le va a preguntar a las partes si están de acuerdo o no. Si una de las partes señala que se opone a ello, el juez no puede dictar sentencia y es donde viene este trámite. Antes de dictar sentencia, entonces, si se presenta la oposición, entonces el juez de la República debe suspender la diligencia porque deberá entonces agotar un término de 10 días, tiene que pasar un término de 10 días, para que el opositor presente demanda. Vamos a establecer las características de esa demanda. O sea que la demanda es posible que se dé, como posible que no se dé. Entonces, hay oposición, repito. Entonces, al opositor se le da un término de 10 días. 10 días. En esos 10 días presenta demanda y esa demanda debe cumplir los mismos requisitos del 82 y el juez de la República puede hacer el estudio de admisibilidad del 90, es más, lo debe hacer. Presenta la demanda. Si presenta la demanda y arroja auto admisorio, de ese auto admisorio, primera característica distinta a la regla general, se notifica por estado el auto admisorio ¿a quién? A la otra parte que no se opuso. Y tiene un término de 10 días para que conteste dicha demanda. ¿Quién tiene estos 10 días? La parte que no se opuso. Y a partir de aquí en adelante, el trámite es verbal. ¿Eso qué me significa? Y la norma no dice que siempre y cuando sea en primera instancia, dicen los divisorios, o sea que sea de mínima, de menor o de mayor, este trámite se hace. Entonces, ¿cuáles características diferenciadoras de este proceso que podría ser conexo y que no es obligatorio? Porque en tanto el opositor en este término de 10 días después de la diligencia presenta la demanda. Primera característica, el auto admisorio se notifica por estados. ¿A quién se notifica? Pues a la parte que no se opuso. Y es un trámite verbal, pero posterior a este traslado, que ese traslado siempre será de 10 días. Traslado. Y de aquí en adelante, el trámite es verbal, sin importar que sea de mínima, de menor o de mayor, este proceso divisorio. Entonces, eso frente a presenta demanda. Pero también es posible que en estos 10 días no presente. No presenta demanda el opositor. Recordemos que está en suspenso la sentencia. La sentencia no la ha podido dictar el juez de la República porque hubo oposición. Vamos a mirar cómo es este trámite entonces que no presenta demanda. Entonces, venció el término de los 10 días. Estos 10 días son para la presentación de la demanda. El opositor puede presentar. El opositor puede presentar demanda. Pero vencido el término, no lo hizo. Entonces el juez le dicta un auto que declara desierto o desierta la oposición. Auto que declara desierta la oposición. Auto que va a notificar en estado y a juzgar por la redacción del artículo, tendría este auto también que señalar
poner en posesión a las partes frente a la franja de terreno en caso de que no estuviera en posesión por si hubieran cambiado las condiciones por el deslinde, poner en posesión y que ya no hay lugar a más oposiciones. No hay lugar a más oposición, a no ser de que sea de terceros. Porque se pueden oponer terceros, es un derecho que tienen. Entonces, pero no puede haber oposición de las partes. Se notifica entonces en estados, se deja el término de ejecutoria. Ahora, ¿qué es entonces lo que debía hacer aquí el juez de la República? La norma no es muy clara. La norma no es muy clara y por eso la voy a leer porque señala un aspecto que yo considero que lo que va a ordenar es la reanudación de la diligencia. Vamos a leer, dice que, artículo 404, numeral segundo, ejecutoriado el auto que así lo ordene, o sea, ordena declarar desierta la oposición, ordenará las medidas indicadas en el numeral tercero del artículo precedente y ejecutoriado el auto que así lo ordene pondrá a los colindantes en posesión del sector que le correspondía según el deslinde, cuando no la tuvieren, sin que en esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros contemplada en el numeral cuarto del artículo precedente. ¿Eso qué significa? Que si va a haber oposición, tendría que ser una oposición de terceros, pero dice que sin que en esta diligencia pueda admitirse nueva oposición. Se entendería entonces que en este auto que declara desierta la oposición puede entonces señalar fecha de hora para reanudar la diligencia. Y en esa diligencia entonces volver entonces al lugar donde se establecieron los linderos para entonces ordenar la posesión de aquellas partes o fracciones en las que no tuvieran posesión las partes. Y dictar entonces posteriormente la sentencia, porque dice en el inciso final del artículo 404, la sentencia que en este proceso se dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda, y si modifica la línea fijada, señalará la definitiva, dispondrá el amejoramiento si fuere necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Muy bien. Entonces, en este contexto se entendería. Debe dictar el auto que declara desierta la oposición. Ejecutoriado, el juez tiene que dictar sentencia. Sentencia que la va a hacer entonces en diligencia porque debe reanudarla según el contexto del artículo 400, la interpretación que se hace del artículo 404 en el numeral segundo. Característica básica también de esta sentencia. Esta sentencia entonces ordena el registro de la misma, el registro de la sentencia, la protocolización de todo el expediente, protocolización del expediente y obviamente también la cancelación de la medida cautelar. Recordemos que esta sentencia puede ser o en única o en primera instancia. Si es en primera instancia, porque el proceso fue de menor o de mayor cuantía, esta sentencia entonces sería apelable.